Agresión y pobreza eran el pan de cada día en la niñez de Mayra Ureña. Su madre aprovechaba lo mínimo para desenfundar su ira contra ella. Y como yo era mujer y era la mayor, entonces ella enfocaba toda su agresión sobre mí. En maltratos de palabras muy horribles, en lanzarle maldiciones, en ponerme a trabajar desde los 4 años. Y eso hizo que creara en mí un sentimiento negativo hacia ella. Y tenía solo un anhelo, salir adelante y salir de aquel lugar. Aquella falta de amor la motivó a sus 13 años a escapar de su casa e irse a otro pueblo cercano, donde buscó trabajo como empleada doméstica. Me conseguí un trabajo en una casa y me matriculé en el Liceo de Acerrí y ahí comencé mis primeros años de estudios. Me ayudaba con lo que ganaba en esa casa. Los años transcurrieron y Mayra también trabajó en un bar y una fábrica de tamales. Terminó la secundaria y volvió a vivir con sus padres, quienes se habían trasladado al pueblo en el que ahora vivía. Pero Mayra se enamoró de un joven con el que entró en una relación de la que quedó embarazada a sus 17 años. Y cuando supieron de mi embarazo, pues simplemente me botaron a la calle. Y comencé a rodar y rodar de una forma terrible. Yo a veces recuerdo que no tenían de dormir. Tenía que... Todos los vecinos, todos los amigos, todos me cerraron la puerta. Porque en aquellos años estar embarazada era como hoy, yo creo que es narcotraficante. La única opción que le quedaba a Mayra era buscar trabajo. Lo encontró en este hospital, el San Juan de Dios, en San José de Costa Rica. Allí, sola, empezó a salir adelante. Consiguió una beca y entró a la universidad, donde se graduó en Administración de Empresas. Luego, con mucho esfuerzo, se logró hacer de su casa propia. Era una casita muy humilde, en la parte aquí trasera, por donde yo estoy, hicimos una panadería. Y entonces lo que era el humo del horno y la harina volaba para adentro y mi casa era completamente gris y desagradable. A César, su primer hijo, se sumaron Paulino y María Fernanda, frutos de 2 relaciones que no perduraron en la vida de Mayra. Mayra abrió una oficina de contabilidad, la que junto a la panadería le daba el sustento diario. Y un diciembre en el año 1992 le dije a mis hijos, vámonos para la playa. Aquel viaje a la playa marcaría un antes y un después en sus vidas, pues de camino la fatalidad les esperaba. De pronto nuestro carro se quedó sin frenos y en menos de un segundo fuimos a dar una roca gigante que trajo yo creo que nuestra peor desgracia física. Mi hijo Paulino, que contaba con 8 años, salió despedido por una ventana y quedó en la carretera con la cabeza partida en 2, con los sesos en la calle. Mi hija quedó sin cara, pegó contra un parabrisas. Mi otro hijo quedó también muy mal. Las personas que iban conmigo todos quedaron fracturados y yo quedé pues hecha añicos, con las piernas, las costillas quebradas. Y yo pude ver que mi hijo pues había quedado en coma, estaba en el hospital de niños con una sentencia de muerte. Mi hija había quedado sin cara, completamente desfigurada. Mi otro hijo estaba en el México y muy mal, partido el hígado, partida la cara. Una mujer en el hospital le recomendó a Mayra buscar de Dios y pedirle por sus hijos. Y yo comencé a clamar de esa manera por mi hijo Paulino, que no se muriera. Le decía, Señor, déjamelo aunque se eche un puñito. A mi hija, Señor, guárdamela. Era doloroso verla cuando ella me hablaba porque parecía que hablaba en un hueco con su carita destrozada. Paulino, quien hoy tiene 28 años, despertó 2 años después del accidente de un coma y desde ese momento tiene parálisis cerebral. Y María Fernanda, de 22, también sufrió las secuelas más fuertes del percance. Pero para Mayra es un éxito tenerlos a su lado y verlos salir adelante. Y hoy han pasado casi 20 años y pues yo creo que es un éxito. Paulino camina, va y viene, a pesar de que tiene parálisis cerebral, es una bendición para mi casa. Mi hija María Fernanda ha sufrido muchísimas cirugías, pero es una muchacha que ya trabaja y es madre de un niño muy lindo que se llama Nicolás. Yo tuve que trabajar los primeros años después de este accidente en silla de ruedas, posteriormente con muletas, como 4 años. Y inclusive al final de esos 4 años me hicieron varias cirugías en una pierna y yo quedé con una pierna coja. Y yo ya me había resignado a quedarme así. Pero en una campaña de sanidad, el Señor hizo un milagro y sanó mi pierna. Y hoy, gracias al Señor, tengo gozo y una excelente salud.
La lucha de Mayra no era solo contra la salud propia y de sus hijos. Ella también batallaba con una mentalidad de pobreza que le habían inculcado desde pequeña. Yo comencé a cambiar esa mentalidad de pobre, de persona miserable, del pobrecito, a sentir que yo era una persona muy valiosa y que a pesar de todos los descollos que había tenido en la vida, yo podría salir adelante, no importa cómo fuera y no importa los retos que me tenía que enfrentar, porque eran muy grandes. La casita chiquita que tenía yo acá, me la iban a rematar porque la tenía hipotecada y no podía pagar por todos los tiempos que yo estuve sin producir realmente, apenas para sobrevivir. Y entonces fue cuando yo conocí a una persona que me dijo, póngase a vender casas. Y yo le dije, pero si yo no sé vender nada, solo sé vender pan, vender servicios, contabilidades, pero yo no sé vender casas. Y esa persona me dijo, yo le voy a ayudar. Fue cuestión de tiempo para que Mayra Ureña se convirtiera en toda una experta en bienes raíces. Ahora tiene su propia empresa en la que trabaja con su hijo mayor, César, y no solo vende casas, sino que también las construye. Ella misma construyó su nueva casa, completamente diferente a la que antes tenía. Yo soñé con una casa como esta, que tuviera mi jardín, mi cuarto amplio, mis closets grandes, cocina hermosa. Y el Señor me dio esta casa y muchas cosas más para vivir. Además, Mayra se unió a una fundación de ayuda a jóvenes con parálisis cerebral y con el tiempo se convirtió en su presidente. Ahora es la líder de esa fundación y lucha incesantemente por darle a otros jóvenes con parálisis cerebral una vida digna y feliz. Tenemos proyectos muy lindos, atendemos a 62 muchachos, se les da terapias en una piscina, terapias en física, terapias con unos perros, terapias con otros animales que llevan. Ellos son unos niños felices, unos muchachos muy felices. Mi hijo ha evolucionado montones en esa fundación, por eso yo le doy todo mi amor y todo mi esfuerzo a la fundación. Luchamos para buscarle recursos, para que ellos tengan sus pañales, sus medicamentos, su alimento. La fundación es como, yo creo que una de las cosas más lindas que el Señor me puso en el camino. Paulino es un ángel en esta casa, él es una bendición. Él es el que menos problemas me da a mis hijos, es el que siempre me da un abrazo, me da un beso, el que siempre me espera día a día. Así es que con ese amor que yo le tengo a Paulino es que amo a mis muchachos de la fundación y por eso luchamos, pero luchamos duro para obtener los recursos para ellos y para darles el amor que necesitamos. Los años han pasado desde aquel accidente, 20 años para ser exactos. El espíritu de lucha y superación han dado fruto en la vida de Mayra Ureña y sus hijos. En lo material ha crecido y ha logrado sueños que desde niña atesoraba, como tener su casa propia, su empresa propia y viajar. Mire, me siento una persona tan realizada, tan feliz, que yo creo que todas las cosas materiales que un ser humano sueña, yo las he logrado, todas. Muchos viajes, muchos cruceros, si quisiera hablar de las cosas materiales. Pero ella afirma que su cambio de mentalidad le deparó cosas aún más importantes que lo material. Pero sobre todo solidificar una familia, sostener una familia sólida, reunir a mi familia, a mis hermanos, a saber que ahora todos nos amamos. Mayra Ureña vive tranquila y se considera exitosa. Ella asegura que todo empezó cuando no tenía nada material, pero estaba llena de sueños. Luego de ser profesionales tenemos que tener nuestros sueños, sueños de lo que queremos, tenemos que tener una visión adelante. No podemos trabajar como sin rumbo. Sí se puede levantar uno de cualquier tragedia. Yo comencé a levantarme a los 40 años. Hoy tengo 55 años y lo pude lograr y tengo energía para trabajar muchos años más.